Cuando vi el recibo de transferencia en la pantalla del teléfono de mi hermana Sofía, sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. 62.500 euros, una cifra tan precisa, tan redonda a su manera, que no podía ser una coincidencia. Y el nombre del destinatario era el de mi marido, Andrés Villanueva Cortés. Mi marido, el hombre con quien me había casado hacía 6 años en aquella pequeña iglesia de Guadalajara, el hombre a quien había amado desde los 23 años, el hombre que supuestamente era el amor de mi vida. Lo habían comprado. Mi propia hermana lo había comprado como si fuera un artículo en oferta, como si yo no existiera, como si nuestro matrimonio fuera una transacción que cualquiera podía anular con suficiente dinero en la cuenta. Me quedé paralizada en el umbral del baño de su apartamento, con el teléfono de Sofía todavía en la mano, porque ella me lo había pedido que le buscara una canción en Spotify. Y ahí estaba yo, buscando una canción, y encontrando en cambio el fin de mi vida tal como la conocía. La notificación del banco había aparecido en la pantalla mientras yo marcaba las letras. Transferencia realizada, 62.500 euros a Villanueva Cortés. Concepto, según lo acordado. Según lo acordado. 4 palabras que me revolvieron el estómago, como si hubiera tragado ácido. Lo más extraño es que ese mismo día, 48 horas después, el marido de Sofía, Rodrigo, haría sus maletas y se iría sin decir adiós. Sin una explicación, sin una pelea visible, simplemente desaparecería de su vida con la misma frialdad quirúrgica con que ella había destruido la mía. Hay una justicia terrible en eso, aunque en aquel momento yo todavía no lo sabía. En aquel momento solo sabía que el mundo entero olía a traición y que mis manos temblaban tanto que casi solté el teléfono al suelo de mármol de su baño. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tengo que retroceder. Tengo que contarte cómo era mi vida antes de ese jueves de noviembre que lo cambió todo. Porque si no entiendes lo que teníamos, lo que yo creía que teníamos, no puedes comprender el tamaño del agujero que quedó después. Me llamo Valentina Reyes Guzmán, tengo 34 años, y durante 6 de ellos creí honestamente que era una de las mujeres más afortunadas que conocía. No lo digo con arrogancia, lo digo porque lo sentía así de verdad, en los huesos, en esa manera en que la felicidad te asienta en el cuerpo y te hace caminar distinto. Andrés y yo nos habíamos conocido en la universidad, en una clase de Derecho Mercantil que los dos odiábamos con toda el alma. Yo estudiaba Administración de Empresas y él Derecho, y los dos habíamos acabado en ese salón a las 8 de la mañana de un lunes por culpa de los horarios que no cuadraban. Él llegó tarde, se sentó a mi lado porque era el único lugar libre, y lo primero que me dijo fue, ¿esto dura 2 horas? Y yo le respondí, 1 hora y media, pero se siente como 4. Se rió. Tenía una risa franca, de esas que no calculan si son apropiadas o no, y me pareció lo más honesto que había visto en semanas. Salimos 3 años antes de casarnos. 3 años en que aprendí cada ángulo de su carácter, que era terco como una mula cuando se le metía algo en la cabeza, que cocinaba pasta de manera obsesiva porque decía que era el único plato que le salía de verdad bien, que lloraba viendo películas de animación, pero jamás admitía que lloraba, que cuando estaba nervioso se jalaba el lóbulo de la oreja derecha sin darse cuenta. Lo conocía, o creía conocerlo. Esa es la parte que todavía me cuesta digerir, que puedes convivir con una persona durante casi una década y seguir sin verle la cara completa. Nuestra vida en Madrid era pequeña y nuestra en el mejor sentido. Vivíamos en un piso de 70 metros en el barrio de Carabanchel, un barrio que la gente de fuera subestima y que a nosotros nos encantaba porque era ruidoso y honesto y lleno de tiendas de barrio donde te saludaban por tu nombre. Andrés trabajaba en un despacho de abogados medianos, no de los grandes de la Gran Vía, sino de los que tienen clientes reales con problemas reales. Yo llevaba la contabilidad de 3 pequeñas empresas de manera independiente, lo que me permitía trabajar desde casa la mayoría de los días. Nos alcanzaba bien, no sobraba, pero no faltaba. Pagábamos la hipoteca, nos íbamos de vacaciones una vez al año, teníamos un perro llamado Merlín, que era un beagle gordo y tirano, que se adueñó del sofá desde el primer día y nunca lo devolvió. Las mañanas en ese piso tenían un ritmo que yo adoraba.
Andrés se levantaba primero, siempre, porque le costaba horrores madrugar y necesitaba por lo menos 40 minutos de silencio con su café antes de poder hablar con coherencia. Yo me levantaba 20 minutos después, encontraba el café ya hecho y nos sentábamos los dos en la pequeña mesa de la cocina con las ventanas que daban al patio interior. A veces no decíamos nada durante media hora, no porque hubiera tensión, sino porque no había necesidad. Eso es algo que la gente no entiende de las relaciones largas, el silencio compartido que no pesa, el silencio que es una forma de compañía en sí mismo. Merlín se ponía entre nuestros pies debajo de la mesa, esperando que alguno de los dos se distrajera y le cayera algo. Nunca le caía nada, porque los dos lo conocíamos demasiado bien, pero él insistía cada mañana con una fe inquebrantable que yo encontraba enternecedora. Mi hermana Sofía era 4 años mayor que yo. 4 años que siempre había usado como una distancia, una pequeña elevación desde la que me miraba con esa mezcla de afecto y superioridad que tienen los hermanos mayores cuando creen que saben más de la vida. Y en algunos aspectos sí sabía más. Era brillante, eso no lo voy a negar nunca. Licenciada en Economía, con un máster en Londres que le costó a mis padres un dineral que nunca terminamos de calcular bien, y con un olfato para los negocios que le había llevado a asociarse con una empresa de inversión inmobiliaria que le iba de maravilla. Sofía tenía dinero. Mucho más que yo, mucho más que nuestros padres, y lo sabía, y aunque nunca lo decía directamente, lo comunicaba en la manera en que elegía los restaurantes cuando salíamos, en los regalos que hacía en Navidad, en la forma en que a veces pagaba sin preguntar y después ponía una cara de «no es nada», que significaba exactamente lo contrario. Se había casado con Rodrigo Mendoza hace 4 años. Rodrigo era arquitecto, silencioso, con un humor seco que o lo entendías o no lo entendías, y que a mí personalmente me caía bien porque no intentaba imponerse. Era de esos hombres que ocupan el espacio justo que necesitan y no más. Sofía lo amaba, o eso parecía. En las cenas familiares se tocaban la mano de manera natural, se miraban cuando alguien decía algo gracioso para ver si el otro también lo había captado. Yo los veía y pensaba que tenían algo sólido. Las reuniones familiares en casa de mis padres, en su piso de Vallecas, eran el eje alrededor del cual giraba nuestro mundo. Mi madre, Carmen, cocinaba para un ejército aunque solo fuéramos 6 personas, y mi padre, don Gustavo, supervisaba el partido de fútbol desde su sillón mientras opinaba sobre todo lo que ocurría en la cocina sin moverse de ahí. Era un ritual que tenía la solidez de algo que ha ocurrido tantas veces que ya no necesita planificarse. Llegábamos, comíamos demasiado, discutíamos sobre política sin llegar a ninguna conclusión y nos íbamos con tuppers de comida que mi madre preparaba sin que nadie se los pidiera. En esas reuniones, Andrés y Rodrigo habían desarrollado con los años una especie de amistad tranquila. No eran íntimos, no se llamaban para quedar solos, pero cuando estaban juntos hablaban con comodidad de sus trabajos, del fútbol, de las reformas que Rodrigo quería hacerle al apartamento que él y Sofía tenían en el barrio de Salamanca. Yo los observaba a veces desde la cocina mientras ayudaba a mi madre, y me alegraba de que las dos parejas funcionaran, que no hubiera roces, que las Navidades no fueran un campo minado. ¡Qué ingenua era! El primer momento en que algo me pareció raro fue un domingo de septiembre, unas 8 semanas antes de que encontrara esa transferencia. Estábamos todos en casa de mis padres, la comida ya estaba casi lista, y yo salí al pasillo a buscar a Andrés, porque mi madre necesitaba que alguien bajara más sillas del trastero. El pasillo estaba vacío. Fui hacia el salón y tampoco estaba. Escuché voces bajas desde el cuarto de la plancha, esa habitación pequeña y medio oscura que mis padres usaban como cuarto de todo lo que no sabían dónde poner. La puerta estaba entornada. Las voces eran de Andrés y de Sofía. No distinguí las palabras, solo el tono, bajo, urgente, con esa cadencia de las conversaciones que no quieren ser escuchadas. Me detuve. El corazón me dio un pequeño golpe raro, como cuando pisas un escalón que creías que era el último y resulta que hay uno más. Empujé la puerta con naturalidad, como si no hubiera escuchado nada, y los dos se separaron. No de manera dramática, no como en las películas, sino con ese movimiento sutil de quien reajusta la distancia porque alguien entró. «Andrés, mi madre necesita las sillas», dije. «Ahora voy», respondió él, y me sonrió.
Una sonrisa normal, la sonrisa de siempre. Sofía me miró y dijo, «Oye, ¿le pusiste aceite de oliva o de girasol a la ensalada?». Una pregunta completamente mundana que cerró el momento como si nunca hubiera ocurrido. Fui a la cocina. Le dije a mi madre que Andrés bajaba las sillas. Serví el agua en los vasos. Y me convencí a mí misma, con la habilidad que tenemos los seres humanos para no ver lo que nos da miedo ver, de que no había sido nada. Una conversación cualquiera. Una cosa de trabajo, quizás. Andrés a veces aconsejaba a Sofía en temas legales de sus inversiones. Era perfectamente normal. Me lo repetí hasta que me lo creí. Pero el cuerpo sabe cosas que la mente se niega a procesar. Y esa noche, mientras Andrés dormía a mi lado con esa respiración tranquila que siempre me había dado paz, yo me quedé despierta mirando el techo durante 2 horas sin entender bien por qué. Las siguientes 2 semanas después de ese domingo en Vallecas transcurrieron con una normalidad que ahora me parece casi obscena. Andrés llegaba a casa a su hora habitual, entre las 7:30 y las 8 de la tarde. Cocinaba pasta los martes porque los martes eran sus días de pasta, una costumbre tan arraigada que yo la había incorporado al tejido de mi semana sin pensarlo. Merlín seguía tiranizando el sofá. Las mañanas seguían teniendo ese silencio compartido que yo tanto amaba. Y sin embargo, algo en mí había cambiado de manera imperceptible, como cuando una pared empieza a agrietarse por dentro y por fuera todavía parece sólida. Empecé a fiarme más en los pequeños detalles. No de manera obsesiva, me decía a mí misma, sino simplemente prestando más atención. Notaba que Andrés consultaba el teléfono con más frecuencia que antes, aunque siempre lo hacía de manera casual, como de pasada. Notaba que cuando le preguntaba qué tal el trabajo, sus respuestas eran igual de completas que siempre, pero con una fracción de segundo de pausa antes de empezar, como si organizara los pensamientos antes de abrir la boca. Podría haber sido el cansancio, podría haber sido que yo lo estaba mirando con un microscopio que antes no usaba. Me repetía eso constantemente. Fue mi amiga Patricia quien, sin quererlo, metió el dedo en la llaga. Patricia y yo nos conocíamos desde el instituto, de esa época en que las amistades se forjan con la intensidad de quien todavía no sabe que el mundo es grande. Era directora de marketing en una empresa de logística y tenía una habilidad casi sobrenatural para leer a las personas, algo que la hacía indispensable en las reuniones de trabajo y a veces incómoda en las conversaciones personales. Quedamos para comer un miércoles de octubre en un restaurante del barrio de Malasaña, uno de esos sitios con las paredes de ladrillo visto y la carta escrita a mano en pizarras que a mí me gustan porque tienen personalidad. Pedimos vino, hablamos de su trabajo, de un conflicto con un proveedor que le estaba costando el sueño. Hablamos de mi cuenta nueva, una empresa de eventos que había empezado a llevarme la contabilidad y que me daba más trabajo del previsto. Y entonces Patricia me miró por encima de su copa y dijo algo que me dejó sin respuesta durante 3 segundos completos. ¿Andrés y Sofía se llevan bien ahora? ¿Ahora?, repetí. Patricia torció la boca con esa expresión suya de quien mide cuánto decir. Es que los vi juntos el martes, en el retiro, caminando. Sentí el calor subir por el cuello. ¿Solos? Sí, bueno, yo iba con auriculares. No los saludé porque iban en la dirección contraria y ya habían pasado cuando me di cuenta. Pensé que quizás habían quedado para algo de trabajo, ya sabes, con lo de las inversiones de Sofía. Sí, dije yo. Seguramente. Patricia me miró un momento más de lo necesario. Ella era demasiado inteligente para no darse cuenta de que algo no cuadraba en mi cara, pero también era demasiado buena amiga para presionar. Cambió el tema con elegancia hacia algo completamente distinto, y yo le agradecí en silencio ese gesto, mientras por dentro calculaba. El martes. El martes era el día de la pasta. El martes Andrés había llegado a casa a las 8:45, había dicho que habían tenido una reunión larga con un cliente, había cocinado los espaguetis con ese ritual suyo de siempre, y yo no había notado nada, o no había querido notar nada. Esa noche, cuando Andrés estaba duchándose, cogí su teléfono de la mesilla. Me odié a mí misma mientras lo hacía. Me odié con esa vergüenza particular de quien hace algo que sabe que cruza una línea, pero lo hice. Lo desbloqueé con el código que yo conocía porque éramos el tipo de pareja que no tenía secretos con los teléfonos,
o al menos eso creíamos. Fui directamente a WhatsApp. El chat con Sofía estaba ahí, en la 5ª posición de la lista. Entré. Los últimos mensajes eran de ese mismo día. Solo había 2. Sofía: todo bien, gracias por hoy. Andrés: igualmente, hablamos. 4 palabras, 5 palabras. Nada que probara nada. Nada que no pudiera explicarse de 1000 maneras distintas. Escroleé hacia arriba durante un momento, pero los mensajes anteriores eran escasos, espaciados, sobre temas que parecían mundanos. Una pregunta sobre un documento notarial, una foto de una propiedad que Sofía estaba considerando comprar. Un audio que no me atreví a escuchar porque, en ese momento, escuché que el agua de la ducha se cortaba. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me metí en la cama. Cuando Andrés salió del baño y se tumbó a mi lado, yo tenía los ojos cerrados y fingía dormir con una convicción que me sorprendió a mí misma. «¿Valentina?», dijo en voz baja. No respondí. Escuché cómo él cogía el teléfono, lo consultaba un momento, lo volvía a dejar. Apagó la luz de su lado. A los 10 minutos, su respiración se acompasó en el ritmo tranquilo de quien duerme sin cargo de conciencia, y yo seguía ahí despierta, mirando el techo oscuro, preguntándome si estaba construyendo un castillo de sospecha sobre nada, o si estaba siendo exactamente tan ciega como me acusaba de ser. Decidí hablar con Sofía, directamente, sin rodeos, como hacíamos cuando éramos pequeñas y teníamos un problema entre nosotras. Bueno, como lo hacíamos yo, porque Sofía nunca había sido de las que van de frente cuando el asunto las incomoda. Pero yo necesitaba escuchar su voz cuando le preguntara. Necesitaba ver su cara. La llamé un jueves por la tarde con el pretexto de quedar para tomar café ese fin de semana. Sofía aceptó sin dudar, con esa facilidad natural suya que siempre me había hecho sentir que éramos cercanas. Quedamos el sábado a las 11 en una cafetería del barrio de Salamanca, cerca de donde ella vivía. Llegué puntual. Sofía llegó 8 minutos tarde, con ese abrigo camel que le había costado lo que yo ganaba en un mes bueno, y me besó en las mejillas con el mismo afecto de siempre. Pedimos 2 cortados. Hablamos de nuestros padres, de que mi madre estaba con el tema de reformar la cocina y que mi padre se oponía porque decía que la cocina funcionaba perfectamente. Hablamos de una prima que acababa de anunciar su embarazo, y entonces, entre la segunda y tercera taza, con la voz más tranquila que pude reunir, dije: «Patricia te vio con Andrés en el retiro el martes». Sofía no pestañeó. Eso me llamó la atención. No hubo ningún destello de sorpresa, ninguna fracción de segundo de descolocamiento. Solo cogió su taza, bebió un sorbo y dijo: «Sí, quedamos para hablar de un asunto del piso. Tengo una operación de compra y necesitaba consejo legal». ¿Por qué no me lo dijo él? Valentina. Me miró con esa expresión paciente y ligeramente condescendiente que usaba cuando creía que yo estaba siendo irracional. ¿Andrés te cuenta cada conversación de trabajo que tiene? No es un cliente suyo, Sofía, es mi hermana. Y justamente por eso no quería que te pareciera raro. Ya sabes cómo eres tú con estas cosas. Me quedé quieta. ¿Cómo soy yo con estas cosas? Un poco suspicaz, cariño. No lo digo como crítica, es que tú tiendes a darle vueltas a las cosas. Sonrió. Una sonrisa cálida, razonable, la sonrisa de alguien que conoce tus defectos y te lo señala con ternura. No hay nada raro, es tu marido y es tu hermana, somos familia. Algo en esa última frase me pareció mal colocado, como un cuadro torcido que nadie más nota. Somos familia. No, somos familia y por eso no hay nada de qué preocuparse, sino simplemente somos familia, como si eso fuera en sí mismo una respuesta suficiente para cualquier pregunta. Bebí mi cortado, cambié el tema, y Sofía, aliviada o simplemente satisfecha, siguió hablando de la reforma de la cocina de mi madre con una ligereza que me resultó casi insultante. Salí de esa cafetería con la extraña sensación de haber sido manejada. No engañada exactamente, no con una mentira flagrante que yo pudiera señalar, sino manejada, reencuadrada, recolocada, de vuelta a mi sitio con palabras suaves y la insinuación de que el problema era mi tendencia a darle vueltas a las cosas. Era un truco viejo de Sofía.
Lo había usado conmigo toda la vida, en realidad, esa manera de convertir mi preocupación en un rasgo de mi carácter que necesitaba ser corregido. Y lo peor es que durante años me había funcionado. Durante años yo había aceptado ese reencuadre porque venía de mi hermana mayor, de alguien que supuestamente me conocía mejor que yo misma. Esa tarde, de vuelta en el metro hacia Carabanchel, me prometí que no lo aceptaría más. Lo que no sabía era que la verdad ya estaba moviéndose hacia mí de todas formas, con la inevitabilidad de algo que ha estado ocurriendo demasiado tiempo como para seguir ocultándose. Solo necesitaba un empujón. Y ese empujón llegó 3 semanas después, en forma de una canción que nunca encontré en Spotify. Porque cuando vi esa transferencia en el teléfono de Sofía, en el baño de mármol de su apartamento del barrio de Salamanca, lo primero que sentí no fue sorpresa. Lo primero que sentí fue reconocimiento, como cuando llevas semanas con una palabra en la punta de la lengua y de repente alguien la dice en voz alta y tu cuerpo entero dice, sí, eso es exactamente lo que sabía que era. 62.500 euros, a Villanueva Cortés, según lo acordado. Me quedé en ese baño exactamente 47 segundos más. Los conté. Después respiré. Recompuse la expresión de mi cara con el mismo cuidado con que se coloca una máscara y salí al salón donde Sofía estaba sentada en su sofá blanco de diseño, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. No encontré la canción, dije. Le devolví el teléfono. Ella lo cogió sin mirarme. Ah, da igual, pon la lista que tienes tú. Me senté, puse música. Y durante la siguiente hora y media, mientras Sofía hablaba y reía y abría otra botella de vino, yo estuve ahí, con una sonrisa en la cara y el mundo desmoronándose en silencio detrás de mis ojos. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá de Sofía hasta pasada la medianoche, bebiendo vino que ya no sabía a nada, respondiendo con monosílabos a sus historias sobre una operación inmobiliaria en Valencia que había salido mejor de lo esperado. Cuando finalmente me despedí con 2 besos y el pretexto de que al día siguiente tenía una reunión temprana, ella me abrazó en la puerta con esa calidez suya de siempre, ese abrazo de hermana mayor que durante 30 años me había parecido lo más seguro del mundo. Caminé hasta el ascensor. Esperé a que las puertas se cerraran, y entonces me apoyé contra la pared de metal frío y dejé que las piernas me fallaran un poco, solo un poco, porque necesitaba que alguna parte de mi cuerpo dijera la verdad que mi cara había estado ocultando durante hora y media. En el metro de vuelta a Carabanchel, con los auriculares puestos y ninguna música sonando, hice lo único que mi mente podía hacer en ese momento: ordenar los datos. Era contable. Los números eran mi idioma, y lo que había visto en ese teléfono era un número que no mentía, 62.500 euros. No era un préstamo entre familiares, no era el pago de una propiedad. El concepto lo decía todo, según lo acordado, un acuerdo, un trato. Mi hermana y mi marido habían llegado a un acuerdo que valía 62.500 euros, y ninguno de los dos me había dicho una sola palabra. Andrés estaba dormido cuando llegué, o fingía estar dormido, que en ese punto para mí era exactamente lo mismo. Me duché con el agua muy caliente hasta que la piel me ardió, y después me metí en la cama en el lado más alejado del que había elegido en años. Merlín saltó a los pies de la cama como siempre, se enroscó sobre sí mismo y suspiró con esa satisfacción animal que tienen los perros cuando encuentran su lugar exacto en el mundo. Yo lo miré en la oscuridad y sentí algo que no esperaba. Envidia. Una envidia absurda y honesta hacia un beagle gordo que no sabía que su mundo estaba a punto de romperse. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida, más extraños que el día mismo en que encontré la transferencia, porque al menos ese día tuve la adrenalina, el golpe limpio de la revelación. Lo que vino después fue diferente. Fue la quietud de quien sabe algo que nadie más sabe que sabe. Era como caminar por mi propia casa con un mapa secreto que revelaba trampas debajo de cada baldosa. Veía a Andrés cocinar la pasta del martes y pensaba, ¿cuándo empezó? Veía a Merlín tumbarse en el sofá y pensaba, ¿esto también desaparecerá? Me sentaba a hacer la contabilidad de mis clientes y los números bailaban en la pantalla porque no podía concentrarme en nada que no fuera la misma pregunta girando en espiral.
¿Por qué? Porque eso era lo que no cuadraba. No el dinero en sí, sino la lógica detrás. ¿Qué había comprado Sofía exactamente? ¿Que Andrés la eligiera a ella? ¿Que me dejara? ¿Que desapareciera de mi vida de manera ordenada y limpia? Y si era así, ¿por qué Andrés seguía ahí, cocinando pasta, jalándose el lóbulo de la oreja cuando estaba nervioso, durmiendo a mi lado cada noche como si nada hubiera cambiado? La transferencia había ocurrido hacía días. El dinero ya estaba en su cuenta, y sin embargo, ahí estaba él, en mi cocina, en mi cama, con Merlín a sus pies y el café hecho antes de que yo me levantara. Llamé al banco un martes por la mañana, mientras Andrés estaba en el despacho. Pregunté sobre los movimientos de nuestra cuenta conjunta, la cuenta conjunta donde teníamos el dinero para la hipoteca, los gastos del hogar, el fondo de emergencias que habíamos construido durante 6 años de trabajar los dos. La cuenta estaba intacta. Los 62.500 euros no habían entrado ahí, lo que significaba que Andrés tenía una cuenta que yo no conocía, una cuenta donde guardaba dinero que yo no sabía que existía. Me quedé con el teléfono en la mano después de colgar, mirando la pared de la cocina, y sentí por primera vez algo que no era solo dolor, era rabia, una rabia limpia y clara como agua fría. Fue esa rabia la que me hizo llamar a Patricia. No le conté todo, todavía no, pero le pregunté si conocía algún abogado de familia en quien pudiera confiar. Patricia no hizo preguntas. Era demasiado inteligente para eso. Solo dijo: «Tengo exactamente la persona. Se llama Lucía Andrade. Es socia en un despacho de Chueca. La conocí en un caso que tuve hace 2 años con un proveedor. Es de las que van al hueso. ¿Me pasa su contacto? Te lo mando ahora mismo, Valentina». Una pausa. «¿Estás bien?» «No», dije, «pero voy a estarlo». Lucía Andrade tenía 42 años, el pelo corto, una manera de escuchar que hacía sentir que estaba pesando cada palabra que le decías en una balanza invisible. Me recibió en su despacho de la calle Pelayo un jueves a las 5 de la tarde, con una taza de té que nadie me pidió si quería, pero que agradecí con toda mi alma. Le conté todo. Desde el cuarto de la plancha en casa de mis padres hasta la notificación en el teléfono de Sofía, sin omitir nada, sin suavizar nada. Lucía escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, y cuando terminé se quedó en silencio 3 segundos exactos. «¿Tienes una foto de esa notificación?», preguntó. No me atreví a hacerla en ese momento. «Entendible. ¿Recuerdas el banco?» «Santander. Era la aplicación del Santander». Lucía asintió. «¿Tienes acceso a los bienes gananciales? ¿Saben los dos qué activos tienen juntos?» «La hipoteca del piso, la cuenta conjunta, el fondo de emergencias. Andrés tiene su cuenta del despacho donde le ingresan el sueldo». «¿Conoces el número de esa cuenta?» «No, nunca me lo preguntó y yo nunca lo pedí». Me di cuenta al decirlo de lo absurdo que sonaba. 6 años. 6 años de matrimonio y no sabía el número de cuenta de mi propio marido porque habíamos funcionado así, con esa confianza tácita que resulta ser, en realidad, una ignorancia voluntaria. Lucía lo anotó todo en un cuaderno de hojas amarillas que tenía algo de anacrónico y algo de deliberadamente tranquilizador. «Lo primero que necesitas hacer», dijo, «no es confrontarlo, todavía no. Lo primero es documentar. Necesitas saber con exactitud qué hay, dónde está y a nombre de quién, antes de que se mueva nada. ¿Puede mover dinero sin que yo lo sepa? Si tiene cuentas individuales, sí. Por eso el tiempo importa». Me miró directamente. «¿Estás preparada para hacer esto con calma?» Pensé en los 47 segundos que había pasado en el baño de Sofía recomponiendo mi cara. Pensé en la 1:30 de vino y conversación que había aguantado después. «Sí», dije. «Bien». Lucía dejó el bolígrafo. «Entonces, escúchame con atención». Salí de ese despacho 2 horas después con una lista de 5 cosas que hacer y la primera certeza real que había tenido en semanas, que no estaba sola y que lo que había visto en ese teléfono tenía nombre legal, tenía implicaciones concretas y podía probarse. No todavía quizás, pero podía probarse. Esa misma noche, Andrés me preguntó en la cena si había hablado con Sofía últimamente. Me quedé muy quieta. «La semana pasada», dije. «¿Por qué?» «Por nada». Pinchó un trozo de pasta.
Me pareció que estaba un poco rara Rodrigo últimamente. Sofía me comentó algo. ¿Qué te comentó? Que están teniendo problemas, cosas de pareja. Se encogió de hombros con esa naturalidad actoral que yo empezaba a ver de manera diferente, como cuando calibras un instrumento y de repente ves que siempre ha estado desajustado. Ya sabes cómo son estas cosas. No, dije, con una voz perfectamente neutral. Cuéntame. Andrés me miró un momento. Algo cruzó por sus ojos, rápido como un pez bajo el agua, y desapareció. Nada concreto, solo que Rodrigo está distante. Estas cosas pasan. Sí, dije, estas cosas pasan. Recogí los platos. Merlín me siguió a la cocina esperando que cayera algo. No cayó nada. Y yo me quedé de pie frente al fregadero, con el agua corriendo y las manos dentro, pensando que Andrés acababa de abrirme sin saberlo una ventana pequeña pero real. Él sabía que Rodrigo y Sofía tenían problemas. Lo sabía con suficiente detalle como para mencionarlo en la cena. Lo que me preguntaba, mientras el agua me enfriaba las manos, era si esos problemas estaban relacionados con los 62.500 euros. Si Rodrigo sabía algo que yo todavía estaba descubriendo. Al día siguiente busqué el número de Rodrigo en mi teléfono. Llevaba ahí 4 años, desde que Sofía y él se habían casado, sin que yo lo hubiera llamado nunca directamente. Siempre habíamos interactuado a través de Sofía o en grupo. Era el número de alguien que forma parte de tu vida sin que realmente forme parte de tu vida. Marqué. Esperé. 3 tonos. 4. ¿Valentina? Su voz sonó diferente. No sorprendida exactamente, sino como quien estaba esperando una llamada que no sabía exactamente de dónde vendría. Rodrigo, dije, necesito verte, hoy, si puede ser, sin Sofía. Un silencio breve. ¿Dónde? Lo que ocurrió en las 2 horas siguientes cambió todo lo que creía saber sobre el tamaño real de la traición que estaba viviendo. Porque Rodrigo, ese hombre silencioso con su humor seco que yo siempre había creído que era simplemente tranquilo, guardaba algo que llevaba semanas sin saber a quién contarle. Y cuando finalmente lo soltó, sentado frente a mí en una cafetería pequeña y ruidosa del barrio de Lavapiés, con un café que ninguno de los dos tocó, me di cuenta de que los 62.500 euros eran solo la punta visible de algo que llegaba mucho más abajo. Lleva más de 1 año, dijo, y no necesitó decir más para que yo entendiera que hablábamos de lo mismo. Lleva más de 1 año, dijo Rodrigo, y en esa frase estaba todo. No necesité preguntarle qué significaba, porque mi cuerpo ya lo sabía antes de que mi mente terminara de procesarlo. Me quedé mirando el café que ninguno de los dos había tocado, con el ruido de la cafetería de Lavapiés envolviéndonos como una burbuja de normalidad absurda, y esperé a que él siguiera. Rodrigo habló durante 40 minutos sin parar. No con la histeria de quien está roto, sino con esa calma de quien ha estado cargando algo demasiado tiempo y finalmente encuentra a alguien a quien entregárselo. Me contó que había empezado a sospechar el verano anterior, cuando Sofía había cambiado la contraseña de su teléfono por primera vez en 4 años de matrimonio. Me contó que había encontrado recibos de hoteles que no cuadraban con los viajes de trabajo que ella le mencionaba. Me contó que 3 semanas antes de que yo encontrara la transferencia, había contratado a alguien para que hiciera lo que él no había podido hacer solo: documentar. ¿Tienes pruebas?, le pregunté. Tengo fotos, tengo fechas, tengo una carpeta entera. Me miró. Y tengo el registro de la transferencia, Valentina, porque ella la hizo desde la cuenta conjunta nuestra. Los 62.500 euros salieron en parte de nuestros ahorros. Sentí que algo dentro de mí se cristalizaba. No se rompía, sino todo lo contrario. Se volvía duro y preciso como el filo de un cuchillo. ¿Cuándo vas a actuar? Ya actué, dijo. Hablé con mi abogado la semana pasada. Esta noche recojo mis cosas y me voy. Esa noche Rodrigo recogió sus cosas y se fue del apartamento del barrio de Salamanca, exactamente como me había dicho que haría. 48 horas después de que yo encontrara la transferencia, tal como me había prometido, sin una escena, sin una pelea audible, con la misma frialdad calculada con que Sofía había creído que podía ordenar su vida a golpe de euros. Yo, mientras tanto, seguía las instrucciones de Lucía Andrade con una disciplina que me sorprendía a mí misma. Había documentado todo lo que podía documentar.
Había solicitado al banco el historial completo de nuestra cuenta conjunta. Había pedido a Patricia que redactara por escrito lo que había visto en el retiro. Y había hecho algo más, algo que Lucía me había sugerido con mucho cuidado. Había llamado al despacho donde trabajaba Andrés con el pretexto de enviarle unos documentos, y en esa llamada había confirmado, sin que nadie lo supiera, que él había pedido una excedencia de 3 meses a partir del mes siguiente. Una excedencia que no me había mencionado, que coincidía exactamente con la fecha en que Rodrigo se marchaba del apartamento de Sofía. El día de la confrontación lo elegí yo. No Lucía, no Patricia, no nadie más. Lo elegí un domingo por la mañana, porque los domingos eran nuestro día, el día sin prisas, el día de las mañanas largas con café y sin agenda. Quería que ocurriera en ese espacio que habíamos construido juntos, en esa mesa de la cocina con las ventanas al patio interior, con Merlín entre nuestros pies. Quería que él recordara exactamente lo que estaba destruyendo en el momento en que lo destruía. Andrés se levantó a las 8:30, como siempre. Hizo el café, como siempre. Se sentó en su silla, cogió el teléfono, lo dejó boca abajo en la mesa con ese gesto que últimamente hacía más que antes. Yo entré a la cocina, me serví un café y me senté frente a él. Sobre la mesa puse 3 cosas. Una copia impresa del historial bancario con la transferencia marcada en amarillo, la declaración escrita de Patricia con fecha y firma, y una carta de Lucía Andrade en papel con membrete del despacho que describía el marco legal de lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés miró los papeles, miró mi cara, y en ese momento vi algo que no esperaba ver. No sorpresa, sino alivio. Un alivio pequeño y vergonzoso que cruzó por su expresión durante menos de un segundo, antes de que la máscara volviera a colocarse. Y ese alivio me dijo más que cualquier confesión que pudiera hacer. Llevaba tiempo queriendo que esto terminara, y no había tenido el valor de terminarlo él mismo. Valentina, empezó. No, dije. Hoy no hablas tú primero. Le conté todo lo que sabía, con números, con fechas, con nombres, sin elevar la voz, sin llorar, aunque el esfuerzo de no llorar me costó algo que todavía no sé cómo medir. Le hablé de los 62.500 euros, le hablé de la excedencia que no me había contado, le hablé de Rodrigo y de lo que Rodrigo me había dicho, y cuando terminé, le hice la única pregunta que importaba. ¿Cuándo empezó? Andrés se jaló el lóbulo de la oreja derecha, ese gesto involuntario que yo había aprendido a leer en 9 años. Hace 14 meses, dijo. 14 meses. Más de un año de domingos en esta misma mesa, de pastas los martes, de Merlín entre nuestros pies, de silencios compartidos que yo había creído que eran amor y que habían sido, al menos en parte, culpa disfrazada de cotidianidad. El dinero, dije. ¿Para qué era? Andrés bajó los ojos. Para que yo pudiera dejar el despacho, para el apartamento que íbamos a alquilar. Una pausa. Sofía quería que fuera limpio, que no hubiera drama. Pensó que si yo tenía seguridad económica, sería más fácil. ¿Más fácil para quién? No respondió, y en ese silencio estaba la respuesta completa. Más fácil para ellos. Para que yo no tuviera a quien reclamarle nada, para que Andrés no necesitara negociar, para que todo ocurriera con la eficiencia de una transacción bien ejecutada. Mi hermana había intentado comprar una salida limpia, había intentado comprar mi silencio sin decirme que me lo estaba comprando. Hay una cosa que no entendiste, le dije a Andrés entonces, con una voz que sorprendentemente me sonó tranquila, que cuando alguien te compra, lo que está diciendo es que tú tienes precio, y que el precio que te pusieron fue 62.500 euros. Eso es lo que valió nuestro matrimonio para los dos. Andrés no dijo nada. Tenía los ojos brillantes y la mandíbula apretada, y el aspecto de alguien que quisiera que la silla se lo tragara entero. Bien, que se quedara con eso. Me levanté, cogí los papeles de la mesa y llamé a Merlín. El Beagle vino trotando desde el salón, me miró con esa cara suya de fidelidad incondicional y le puse la correa. Iba a salir a caminar, iba a respirar aire que no oliera a esta cocina. Y cuando volviera, Andrés ya habría llamado a alguien, o no, pero yo ya habría dado el paso que no tiene vuelta atrás.
Lo que vino después tuvo la textura burocrática del dolor real. Notarios, documentos, inventarios de bienes gananciales, reuniones con Lucía que duraban horas y terminaban con listas de cosas pendientes. Andrés no puso resistencia. Era lo único que le reconocía, que cuando entendió que yo lo sabía todo y que tenía respaldo legal, no intentó pelear ni manipular ni reescribir la historia. Firmó lo que había que firmar. Devolvió las llaves del piso con una bolsa de basura que contenía sus cosas personales y el aspecto de alguien que sabe que ha perdido algo que no volverá a tener. La conversación con Sofía fue diferente. La cité en casa de nuestros padres, no en un restaurante, no en su apartamento de diseño del barrio de Salamanca, sino en el piso de Vallecas donde habíamos crecido las dos, donde mi madre cocinaba para un ejército y mi padre opinaba sobre todo desde su sillón. Lo hice así porque quería que hubiera testigos, quería que mis padres escucharan. Quería que Sofía no tuviera la opción de reencuadrar la situación como había hecho tantas veces antes, porque delante de nuestra madre y nuestro padre, las palabras tienen un peso distinto. Sofía llegó sin saber exactamente qué la esperaba. Le había dicho que teníamos que hablar de algo importante en familia. Cuando entró al salón y vio mi cara, y vio que mis padres estaban sentados en el sofá con una expresión que no era la de un domingo cualquiera, algo cruzó por sus ojos, algo que se parecía al miedo. Me puse de pie. Coloqué sobre la mesa de centro los mismos documentos que había puesto sobre la mesa de mi cocina frente a Andrés. El historial bancario, la declaración de Patricia y algo nuevo, una copia del estado de cuenta de la cuenta conjunta de Sofía y Rodrigo, que Rodrigo me había autorizado a usar, donde aparecía claramente el origen de los fondos de la transferencia. Sofía, dije, quiero que le expliques a mamá y a papá qué es esto. Mi hermana miró los papeles, miró a mis padres, miró mi cara. Y entonces hizo algo que no esperaba. Intentó el truco de siempre. Se volvió hacia mí con esa expresión de paciencia razonada y dijo, «Valentina, creo que estás interpretando esto de una manera que no...». «No», la interrumpí, y mi voz sonó tan firme que ella se detuvo. «Esta vez no. Esta vez no me vas a decir cómo estoy interpretando las cosas. Esta vez vas a explicar, con palabras claras, por qué transferiste 62.500 euros a mi marido con el concepto de según lo acordado». El silencio en ese salón era tan denso que se podía cortar. Mi madre tenía las manos juntas en el regazo. Mi padre había apagado el televisor, lo que en sí mismo era un acontecimiento sin precedentes. Sofía abrió la boca, la cerró. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, vi a mi hermana mayor quedarse sin palabras. Sin reencuadres, sin preguntas mundanas que cerraran el momento, sin la sonrisa razonable de quien conoce tus defectos y te lo señala con ternura. Solo una mujer de 38 años, sentada en el salón de sus padres, con la verdad extendida sobre la mesa de centro, sin ningún lugar donde ir. «Era para que las cosas fueran más fáciles», dijo finalmente. La misma frase que Andrés, como si los dos hubieran ensayado juntos esa justificación o como si la hubieran construido juntos porque era lo único que podían decir. «Para que fueran más fáciles para ti», dije yo, «no para mí». Mi madre habló entonces, con una voz que yo no le había escuchado nunca, una voz baja y muy quieta, que era más aterradora que cualquier grito. «Sofía, mira a tu hermana y dime si lo que hiciste tiene alguna explicación que una madre pueda entender». Sofía no miró, bajó los ojos, y en ese momento, en ese gesto, en esa incapacidad de sostener la mirada de nuestra madre, se cerró algo entre nosotras que yo sabía que no volvería a abrirse de la misma manera. No con odio, sin odio incluso. Con algo más parecido a la tristeza definitiva de quien entiende que una persona que quería no era quien creía que era. Los meses que siguieron tuvieron sus propios ritmos. El divorcio de Andrés y yo se tramitó por mutuo acuerdo, porque él no tenía posición desde la que pelear y porque Lucía Andrade se había asegurado de que los bienes gananciales quedaran documentados con una precisión que no dejaba margen para